Mi nombre es Baltasar Stoll, soy luthier fabricante de bandoneones y antes de empezar voy a agradecer a la Asociación Civil Fábrica de Tango y a Daniel y Adrián por invitarme a participar de la segunda edición del Festival de Bandoneón Osvaldo Ruggiero. Bien, como decía, soy luthier de bandoneones, me dedico a la fabricación exclusivamente de instrumentos. Mis inicios en el mundo de la lutería datan del año 2003. En esa época yo era un guitarrista amateur y por una serie de casualidades termino conociendo a la persona que fue mi primer maestro, a Daniel Fernández. Con él estuve cerca de 2 años, con alguna interrupción, aprendiendo a fabricar guitarras eléctricas. En el medio de eso, yo empiezo a estudiar música popular en la EMPA, en la Escuela de Avellaneda, y en la casa de uno de mis compañeros había un bandoneón desarmado. Me encantó el funcionamiento, me despejó todas esas dudas y bueno, pedí prestado ese instrumento y apliqué lo que había aprendido con mi maestro Daniel. Empecé a hacer planos, especulaciones sobre el funcionamiento mecánico del instrumento, sobre los materiales. Así que bueno, empecé a indagar y a contactarme con los luthieres restauradores de ese momento para ponerme en contexto de dónde me estaba metiendo un poco. Y bueno, fui ahí conectando un poco las ideas y adentrándome en el mundillo de la lutería de bandoneones. Hay un contexto muy distinto al de ahora en relación a la fabricación de bandoneones, porque bueno, en esa época estaba muy firme la idea, que era en parte real, que no se fabricaban bandoneones. Era cierto, no se fabricaban bandoneones en Argentina, salvo en ese preciso momento, estamos hablando cerca del 2007, 2008, entre el 2007 y el 2010, la aparición de Ángel Zulo, que fabrica un primer bandoneón, un prototipo, y algo que estaba desarrollando Pablo Fredes, que bueno, es lo que continúa haciendo con la Universidad de La Plata. Fuera de eso no había fabricación de instrumentos en Argentina. En Europa siempre hubo. Y bueno, era un poco el contexto. No existía esa opción. Los músicos no contaban con eso hasta que, bueno, empezamos a trabajarla con la camada de luthier que hay ahora. El primer temor, quizás, por poner un nombre, que uno tenía es que el instrumento fuese rechazado y hacía la crítica previa a los instrumentos nuevos, ¿no? Una suerte de anticuerpos que tenían los bandoneonistas con relación a los instrumentos nuevos. Mis instrumentos creo que fueron los primeros bandoneones que ingresan en el circuito profesional en Argentina, y la verdad es que esa primera crítica yo no la sentí en mi trabajo. Yo empecé a fabricar bandoneones y automáticamente en muy poco tiempo ya los instrumentos circulaban.
Ana María es la primera luthier que me recibe en su taller, que me debe haber visto muy entusiasmado porque me hizo entrar a su taller, nos sentamos, tomamos un café y me instruyó en una tarde con la mayor profundidad que se podía en esas condiciones sobre cómo fabricar un fuelle, no solamente la parte de cartón, la parte central del instrumento. Fue muy amable, me dio mucho ánimo para seguir. Yo le había llevado un fuelle que había empezado a hacer, que era bastante precario, y ella me ordenó mucho las ideas, los materiales, los proveedores. Siempre recuerdo con mucho cariño ese gesto que tuvo. Algunas cosas que fueron fundamentales en esa primera época. Primero, conocer a Luciano Dumovich, que fue y es mi afinador desde ese momento. Siempre trabajé con él. Y él me conectó con Rodolfo D'Alvisio, que se ofreció muy amablemente a hacer una serie de videos, de grabar algunas obras. Lo hicimos en el Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, hicimos 5 registros que a mí me sirvieron muchísimo para mostrar que el instrumento que había fabricado funcionaba y respondía a las exigencias de un músico de su calibre. Eso me abrió mucha fuerza. Siempre estoy agradecido con él. Al mismo tiempo, bueno, aparece Sergio Palestrini, que es otra persona de la cual yo me nutro muchísimo. En ese momento él tenía mucha más experiencia que la que yo tenía y me ayudó a tomar conciencia de las pequeñas cosas y de las grandes cosas que necesitaba un músico en el instrumento para sentirse a gusto, para poder ejecutar cómodamente. Y al mismo tiempo me presenta a Julio Pane, que también casi que me llevó a la casa a conocerlo y a mostrarle mi trabajo. Y bueno, los años que siguieron mantuve ese contacto con Rodolfo y con Julio en paralelo, y cuando terminaba algún instrumento los llamaba, los iba a ver para que los vean, los prueben, para tener devoluciones de ellos, etc. Y también fue algo importante. Hay distintas especies de maderas que se usan en el bandoneón que garantizan, por un lado, el peso del instrumento, que el instrumento tenga un peso acorde al que el músico está habituado, y por otro lado, a la fiabilidad, ¿no? Que hay maderas y formas de aserrar la madera que garantizan un menor riesgo de tener deformaciones, todo dentro de la mecánica del bandoneón, ¿no? Que hay piezas que son un poco desproporcionadas, digamos, por sus bajos espesores y sus largos y sus anchos, que si no hay una madera específica que cumpla ciertas características, hay riesgos de tener algunos inconvenientes más adelante. Bueno, ya para ir redondeando y habiendo charlado un poco sobre
estas cuestiones que tienen que ver con la formación, el desarrollo y el hacer más concreto de la fabricación de instrumentos, hay un último detalle que es muy importante, que tiene que ver con la relación y la confianza que se genera con los músicos, que diría que es casi tan importante como el hacer, porque bueno, los músicos tienen una relación con su instrumento que es muy particular, muy especial, y en la mayoría de las ocasiones hay que estar a la altura de eso, no dejarlo de lado, porque puede significar que un músico se acerque o elija un instrumento. Así que bueno, espero que disfruten el resto de los contenidos que ofrece el festival y muchas gracias.